de Ciencias Sociales. En realidad nos conformamos así por los trabajos que estuvieron haciendo nuestros compañeros en las distintas escuelas y que fuimos más o menos tomando, ¿no? Historia, contabilidad, geografía y jurídica. ¿Y falta educación cívica o construcción ciudadana? No, educación física. También la tenemos, que es social, la educación física. Historia, contabilidad o economía. Geografía, educación cívica o construcción ciudadana y jurídica. Bueno, en mi caso, que soy representante por el área de jurídicas, me pareció, y me acuerdo, igual ya había salido de las otras jornadas curriculares, que el área de jurídicas y contables tenía como que trabajar en el área de sociales, en especial el área de jurídicas, en los planes de 4 y de 5 años, no tiene ninguna contextualización, solo se baja en Constitución, Derecho Civil, Administrativo y Comercial, ¿no? Y está como carente de fundamentación política, histórica, y no se revé nada que tenga que ver con lo que subyace a cada norma, ¿no? La moral que sostiene cada una de esas disciplinas. Bueno, en realidad el micrófono. No se escucha. Sí, a ver. ¿Se escucha? Igual me escucha. A ver, el planteo general fue hacer un documento donde podamos trabajar en principio a las ciencias sociales en general, pensar las ciencias sociales que se estudian en las escuelas secundarias en la actualidad, que tienen su historicidad particular cada una de las disciplinas, pero también para ver la funcionalidad que tienen esas ciencias sociales a la reproducción del sistema en el que nosotras nos vemos inmersos. Entonces, el planteo fue pensar esas ciencias sociales desde su construcción y cómo han venido contribuyendo y alimentando y reproduciendo el sistema mundo en el que nosotros nos vemos instalados. Por eso mismo pensábamos las ciencias sociales como ciencias modernas, ¿sí?, que tienen algunas características particulares que nos gustaría repensar para deconstruir. Esas características tienen que ver con proponer un solo sujeto como válido, ¿sí?, para construir esa realidad, que es el sujeto identificado como un varón blanco y occidental, oriental. Próximamente. Sí, probablemente. Ese sujeto queda instalado como el único válido para poder transformar la realidad y además niega, por ende, a todos los sujetos, las sujetas otras, que pueden transitar la realidad y deconstruirla y proponer mundos, políticas, economías, sociedades, formas de organización diferentes. En ese sentido también veíamos cómo estas ciencias sociales modernas naturalizan la sociedad y las estructuras en las que nosotros vivimos actualmente y también naturalizan las diferenciaciones sociales, ¿sí? Esperen que me perdí. Y naturalizan, y en este sentido también tiene una fundamentación de por qué incorporamos algunas disciplinas que no estaban dentro de las ciencias sociales que tenemos hoy en las escuelas, como jurídicos y como es economía y contable. Específicamente naturalizan que hay una división entre los distintos aspectos de producción de conocimiento. Entonces, la historia está totalmente diferenciada, por ejemplo, de la economía, ¿sí? Sobre todo en las escuelas tenemos una diferenciación muy fuerte de eso y nos parece que eso no permite ver lo complejo de la realidad y cómo se entrelazan los aspectos de la vida. En ese sentido proponíamos repensar y reconstruir, deconstruir en particular,
esos conocimientos que se reproducen en la Escuela de las Ciencias Sociales y empezar a pensar y hacernos preguntas, sobre todo en relación a los contenidos que nosotros tenemos ya instalados en las escuelas, de pensar, proponerles a los compañeros, a las compañeras que lean el documento, proponerles que piensen en sus propias prácticas, revisar nuestros propios programas, ¿sí? Los que usamos hoy, mirar los manuales, ver los índices, fijarnos qué espacios geográficos se observan, pensar qué sujetos históricos están plasmados en esos materiales, quiénes no, ¿sí? Y para poder pensar también por qué y a qué fines, qué funcionalidad tiene esa naturalización que tenemos, esas prácticas que están instaladas y que no necesariamente responden ni a desinterés ni a falta de información, sino algunos de los compañeros antes estuvieron hablando de que ya hay prácticas que en las escuelas las tenemos sumamente instaladas y que nos cuesta desarraigar, que también están vinculadas a nuestra propia formación. Yo por lo menos desde historia lo pienso como reviso mis propias prácticas y están totalmente vinculadas a la formación académica de nuestra propia universidad, nos plantea. Me estoy yendo de tema. Perdón, me pongo a hablar. Bueno, una de las particularidades que tiene el documento, que nos pasó, contándoles también lo que nos pasó como grupo para trabajar, es que todo el tiempo nos excedíamos de los límites y teníamos ganas de poner más cosas y empezábamos a poner pies y notas para poder plantear más temas, que en realidad incluso cerramos una primera versión, claro. Es como que empezamos a tratar de achicar y empiezan a salir cosas por los bordes. Por eso también lo pensábamos como una primer propuesta solamente para lanzar interrogantes que puedan generar quizás más interrogantes y que puedan generar nuevas ideas que quizás sean fáciles o no de poner en práctica en las escuelas, pero que contribuyan a construir nuevas experiencias dentro del área de ciencias sociales. En ese sentido pensábamos tratar de romper o buscar unas ciencias sociales que rompan con un metarrelato, ¿sí? Que establece como un único horizonte posible para todas las sociedades, que es ese horizonte evolutivo, occidental, capitalista, patriarcal, gracias, y racista, ¿sí? También pensábamos en romper la única forma, como esta validez de la única forma de conocimiento es el conocimiento racional, ¿sí? Nosotros también lo pensábamos, qué sé yo, eso también lo podemos vincular y gran parte de la propuesta se puede vincular con el resto de los aportes de las compañeras, por ejemplo, desde la interculturalidad. Y yo no sé si quieren que hablemos en particular de las disciplinas. Yo mucho más desde historia por ahí no quiero aportar, me interesaría por ahí plantear que hicimos este texto general como introductorios de ciencias sociales y después planteamos algunas propuestas para repensar desde las disciplinas, ¿sí? Desde las disciplinas en particular, historia nos permite a nosotros repensar un montón de cosas, incluso pensar desde los sujetos que están incluidos en nuestros programas de historia, desde cuáles son los sujetos que están incluidos, pero además desde qué lugar le damos inclusión a esos sujetos, porque muchas veces, qué sé yo, uno de los ejemplos que se plantean es incluir, por ejemplo, a las mujeres dentro de los programas de historia. ¿Cómo aparecen las mujeres dentro de los programas de historia, dentro de los materiales que proponemos? Sí. Pensar también cómo sacar de los márgenes a todas las experiencias históricas diferentes, ¿sí? Cómo poder dejar de inferiorizar otras formas de vida distintas que se pueden transitar y que hemos transitado, y también poder intentar pensar cómo la escuela, cómo la historia en particular puede dejar de reproducir la idea de que hay un solo, único horizonte posible como sociedad y empezar a pensar horizontes diversos y formas diversas de entenderlo
En ese sentido habíamos recuperado, que lo planteamos para el marco general de las ciencias sociales, pensar pluriverso, ¿sí? Para romper con esta estructura universal. Exactamente. Yo voy a dejar de hablar porque... No anda, pero dijeron que lo pusieras para que se grabe. Bueno, ¿No anda? Igual se graba, ¿eh? no se graba tampoco. Sí, sí, sí. Como decía Balbina, el borrador del documento tiene un encuadre que es general para todas las ciencias sociales, que tiene esta mirada que ella presentó, de cómo fueron construidas, a qué fueron funcionales estas disciplinas, y entonces después pasamos a una mirada particular de cada una. Desde la geografía hay como una breve referencia a cuál es la geografía que se ha cristalizado como saber en la escuela secundaria tradicional, que es una geografía muy atada a la descripción, al inventario, a la construcción de la nacionalidad. Entonces, por ejemplo, hay temas como las fronteras, la definición de las fronteras, de lo que es nuestro, lo que es del otro, el territorio que tenemos, el territorio que nos sacaron, digamos, un montón de temas que están establecidos y que sería bueno replantear cuáles son los supuestos que tienen esos contenidos, es decir, si los damos acríticamente o si nos replanteamos nosotros como docentes, desde dónde estamos mirando la geografía escolar. Entonces el documento plantea una serie de preguntas porque, como decíamos recién, sintetizarlo para que quede espacio para el debate, que era lo que nos interesaba, que también nosotros como cuando vamos a las jornadas notamos que muchas veces en la lectura de los documentos se va tanto tiempo que después el debate es poco, la gente se cansa, entonces queríamos también, y es muy difícil, sintetizar y largar algunas preguntas así que fueran como movilizadoras. Desde la geografía, por ejemplo, hubo una pregunta que es bastante clave, es que la geografía hace ya muchas décadas que se plantea como una ciencia social, pero sin embargo desde el primer año lo único que se ve es geografía física en primer año, por ejemplo, y hay una última unidad así de población que, bueno, el que llega por ahí ve algo, pero digamos, la mirada que se transmite al chico que entra a la escuela media es la geografía desde, como una ciencia natural. Entonces eso ya es un primer choque con lo que estamos diciendo y lo que estamos haciendo. Otro sería el tema de los recortes territoriales, que está como establecido. Bueno, esto es América, esto es segundo, es Argentina, tercero es todo lo que quedó afuera, entonces son todos los continentes menos América. Y no tiene ninguna construcción eso por parte de los docentes de por qué estoy dando eso, si las escalas están dadas o son los problemas los que me van a definir las escalas. Entonces, bueno, eso nos lleva a definir problemas. Y eso se engancha con otra cosa, que es cuando definimos problemas, ¿qué es un problema? ¿Quién define qué es un problema? Por ejemplo, categorías como decir, bueno, el problema de las migraciones ilegales, el problema de los asentamientos ilegales. Bueno, ¿para quién son ilegales? ¿Por qué son ilegales? Esas cosas no las preguntamos, las ponemos como dadas. Entonces, la idea es poder abrir el debate, que quizás el docente se vea, digamos, obligado a decir, bueno, ¿por qué digo esto? ¿Por qué enseño esto? ¿Es relevante? ¿Es pertinente? Y sobre todo, como decíamos, gran parte de estas miradas no están en los manuales de texto que usualmente se utilizan, y por lo tanto eso también nos lleva a reposicionar al docente como un productor de conocimiento de saber escolar, no en inferioridad de condiciones al saber sabio, ¿sí? Sino el saber escolar como también una actividad importante para el docente. Bueno, y con contabilidad tenemos un lío. Bien, el tema con contabilidad, digo, es en el 80% de las escuelas
de primero a tercer año es una materia solita, porque el departamento jurídico contable en realidad se llena de asignaturas, por decirlo de algún modo, a partir de cuarto y quinto. Ese es uno de los problemas. El otro problema es que, bueno, que desde que apareció toda esta construcción, ya desde supervisión se venía diciendo la materia desaparece, la materia desaparece. Entonces, bueno, ahí había como mucho susto por parte de los compañeros con respecto a esto. Quizás un tercer problema es que todos aquellos estudiantes que después no van a seguir una orientación que tenga que ver con lo económico contable, se quedan a mitad de un trayecto que está pensado secuencialmente de primero a quinto. Entonces, como la mayoría de las escuelas habían puesto la cuestión contable en sociales, nos sentamos a pensar qué onda, ¿no? Por ahí lo que vamos a proponer, o lo que fuimos pensando, es que justamente esta ciencia moderna y la especialización permanente de los conocimientos llevó a que de economía, ¿no?, que es el espacio en donde las relaciones sociales de la producción y reproducción de la vida, que tiene mucho que ver con la política, que es una ciencia social por excelencia y demás, en algún momento, y no sabemos muy bien cuándo, habíamos terminado dando solamente el libro diario, ¿no? O sea, pasamos de todos los actores económicos de una sociedad a uno solo, que es el empresarial, de ese empresarial y de todos los aspectos que puede tener una empresa, solo a la cuestión de la sistematización de la información. Entonces el documento en realidad está pensado desde la historicidad esa, desde esta problemática que nos trae frente a estudiantes concretos, y con una propuesta de ampliación de la mirada, de la contabilidad de la economía, de los aspectos registrales a todos los aspectos que abarcan la vida económica, y desde la economía capitalista a las otras economías, ¿no? Entonces hay un planteo sobre la economía del buen vivir, un planteo del desarrollo de escala humana, un planteo de la economía feminista, la economía ecológica, es decir, para estar digamos, coherente con los principios políticos pedagógicos que definimos el año pasado, con lo que están trabajando las compañeras de perspectivas, y con una propuesta que queremos que sea emancipatoria. Así que bueno, tiene nada más que una presentación de esas otras perspectivas quizás, y preguntas, y después serán los compañeros de las escuelas los que puedan construir a partir de eso respuestas, proponer ejes y demás sobre los que podremos trabajar. Muy bien, Sofía. Muy bien. Muy armónico.